¿Y si te dijera que el pensamiento de Sócrates, un filósofo griego que vivió hace más de 2000 años, tiene el poder de guiarnos en medio del caos político actual en México? En un contexto donde el descontento social y la polarización parecen ser la norma, la antigua sabiduría de Sócrates podría ser la brújula que necesitamos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 70.1% de los mexicanos sienten que la corrupción es uno de los problemas más graves del país. Este dato nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de un cambio profundo en nuestra manera de pensar y actuar como ciudadanos. En el año 399 a.C., Sócrates fue condenado a muerte por desafiar las normas de su sociedad. Pero su legado no fue su muerte, sino su método, el diálogo. ¿Cuántas veces has visto que el diálogo se convierte en un monólogo en nuestras discusiones políticas? La verdad es que lo que pocos mexicanos saben sobre el pensamiento de Sócrates es que su enfoque basado en el cuestionamiento puede desmantelar las estructuras de poder que perpetúan la corrupción y la injusticia. ¿Te has dado cuenta de cómo las decisiones políticas afectan tu vida diaria? Desde la calidad de la educación hasta la seguridad de nuestras calles, todo está interconectado. En un país donde las noticias son cada vez más alarmantes, como el hecho de que, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los homicidios dolosos han aumentado un 5.6% en el último año, es fundamental cuestionar lo que nos dicen los líderes. Sócrates nos enseñó que la sabiduría comienza con la duda. Una vida sin examen no vale la pena ser vivida, solía decir. Esta invitación a la reflexión es más relevante que nunca. Cuando miramos a nuestro alrededor, notamos que preferimos escuchar lo que confirma nuestras creencias, en lugar de cuestionar lo que se nos presenta. Mientras que los políticos nos dicen que todo está bajo control, los datos nos muestran una realidad diferente. Comparando a México con otros países de América Latina, el Banco Mundial reporta que el 40% de la población vive en condiciones de pobreza multidimensional. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Estamos realmente escuchando a quienes más sufren? Sócrates nos instó a buscar la verdad, no por la verdad misma, sino para mejorar nuestras vidas y nuestras comunidades. Si aplicáramos su método socrático al debate político actual, podríamos empezar a construir un futuro más justo. ¿Te imaginas un escenario donde los líderes no solo escuchen, sino que también cuestionen? La ironía de la democracia es que a menudo olvidamos que la participación ciudadana es fundamental. En México, donde el sistema muchas veces parece funcionar en contra de sus ciudadanos, el pensamiento crítico puede ser un poderoso antídoto. La educación es clave. Según la Secretaría de Educación Pública, solo el 35% de los estudiantes de educación media superior logran los aprendizajes esperados. Este dato resalta un desafío educativo que podría ser abordado a través del pensamiento socrático. Si logramos cultivar una generación que pregunte más y acepte menos, podríamos romper el ciclo de corrupción. La educación debe fomentar no solo el conocimiento, sino también la curiosidad. Es esencial que los jóvenes aprendan a cuestionar las narrativas que se les presentan. La famosa frase de Sócrates, «Conócete a ti mismo», resuena fuertemente en este contexto. Conocerse a sí mismo implica entender nuestras propias creencias y sesgos. En un país donde la polarización domina, es crucial que nos cuestionemos a nosotros mismos antes de criticar a los demás. ¿Cuántas veces hemos dejado que nuestras emociones gobiernen nuestras decisiones? Es fácil caer en la trampa de la indignación sin análisis. Mientras tanto, los que están en el poder se benefician de nuestra falta de reflexión. La cultura del me gusta y los comentarios en redes sociales pueden ser un obstáculo para el verdadero diálogo. En este sentido, es importante reconocer que la verdadera democracia no se ejerce solo en las urnas. Debe ser un proceso continuo de diálogo y reflexión. La violencia verbal y la desinformación son herramientas utilizadas para dividir y debilitar a la población. Es aquí donde el pensamiento socrático puede hacer la diferencia. Sócrates nos enseñó que el diálogo es un arte que requiere humildad y apertura.
Si empezamos a dialogar no solo entre nosotros, sino también con quienes piensan diferente, podríamos encontrar soluciones a los problemas que nos afectan. A medida que se avecinan las próximas elecciones, ¿estamos dispuestos a poner en práctica el método socrático? ¿Vamos a permitir que nuestras emociones nos lleven o vamos a cuestionar y reflexionar sobre nuestras elecciones? La invitación es a ser más que simples votantes, es a ser ciudadanos comprometidos. Cada vez que participamos en una conversación sobre política, recordemos que el objetivo no debe ser ganar un argumento, sino buscar la verdad. Como dijo Sócrates, la sabiduría comienza en la humildad. En conclusión, el pensamiento de Sócrates puede ser una luz en medio del caos político que enfrentamos en México. Su enfoque en el cuestionamiento y el diálogo es más relevante que nunca. Si logramos aplicar estos principios en nuestras vidas cotidianas, podríamos comenzar a ver un cambio real en nuestra sociedad. ¿Te atreves a cuestionar lo que se te presenta y a dialogar con aquellos que tienen opiniones diferentes? El futuro de nuestra democracia depende de ello. Recuerda, una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Comencemos a examinar juntos. Imagina por un momento un México donde cada ciudadano se siente empoderado para cuestionar, para indagar y para participar activamente en el diálogo político. Este escenario no es una utopía lejana, es una posibilidad real si decidimos adoptar el pensamiento socrático en nuestras vidas. Pero, ¿cómo podemos iniciar este proceso? La respuesta está en pequeñas acciones cotidianas. Cada vez que nos sentamos a discutir con amigos o familiares, tenemos la oportunidad de practicar el arte del diálogo. En lugar de imponer nuestras opiniones, podemos hacer preguntas abiertas que inviten a la reflexión. ¿Qué opinas sobre esta política? ¿Cómo crees que afecta a nuestra comunidad? Este tipo de preguntas no solo enriquecen la conversación, sino que también nos ayudan a entender perspectivas diferentes. El desafío es grande, pero la historia nos muestra que los cambios significativos comienzan con una chispa de curiosidad. En el ámbito político, la desconfianza ha crecido y los ciudadanos se sienten cada vez más alejados de sus representantes. Según una encuesta de la consulta Mitofsky, solo el 28% de los mexicanos confía en sus líderes políticos. Esta desconfianza no es solo un número, es un indicativo de una crisis de comunicación. Si los líderes no están dispuestos a escuchar o a involucrarse en un diálogo genuino con la ciudadanía, se perpetúa la distancia y por ende el caos. Imagina un futuro donde los políticos, en lugar de comunicados unidireccionales, se sienten a la mesa con ciudadanos comunes y corrientes, dispuestos a escuchar y a ser cuestionados. Este es el tipo de cambio que Sócrates nos invita a considerar. Recordemos que el diálogo implica escuchar tanto como hablar. Muchos de nosotros hemos caído en la trampa de hablar por encima de los demás, de buscar ganar el debate en lugar de buscar la verdad. Pero, ¿qué pasaría si comenzáramos a escuchar con la misma atención que deseamos ser escuchados? En este sentido, es fundamental cultivar la paciencia y la empatía. Cada voz tiene una historia, cada opinión tiene una base. Cuando escuchamos con atención, no solo entendemos mejor a los demás, sino que también nos conocemos a nosotros mismos. A menudo, nuestras reacciones emocionales son más un reflejo de nuestras inseguridades que de la realidad objetiva. Además, el pensamiento crítico debe ir acompañado de una responsabilidad social. No podemos permitir que la desinformación y las noticias falsas se propaguen sin cuestionarlas. La era digital nos brinda un acceso sin precedentes a la información, pero también a la manipulación. Según el estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el 60% de los mexicanos ha encontrado información falsa en redes sociales. Esto nos lleva de nuevo a la importancia del cuestionamiento socrático. Debemos verificar las fuentes, analizar los datos y no aceptar todo lo que leemos como verdad. La búsqueda de la verdad es un ejercicio colectivo y requiere un compromiso de todos. ¿Qué pasaría si, en lugar de compartir información que no hemos verificado, decidimos discutir sobre la ética de lo que consumimos y compartimos?
Hacerlo no solo enriquecería nuestras interacciones, sino que también podría transformar nuestra cultura política. La próxima vez que te encuentres con una noticia alarmante, pregunta, ¿de dónde proviene esta información? ¿Qué dicen los expertos sobre este tema? De esta manera, no solo ejercitamos nuestro pensamiento crítico, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. A medida que nos acercamos a las elecciones, es vital recordar que nuestra voz cuenta. Cada voto es una declaración de principios, una oportunidad para hacer valer nuestras creencias y valores. Pero, ¿estamos eligiendo a nuestros representantes basándonos en un análisis crítico o en emociones momentáneas? La educación cívica debe ser una prioridad. Si en las escuelas se enseñara a los jóvenes a pensar críticamente sobre las elecciones y la política, estaríamos formando una generación de ciudadanos más informados y comprometidos. La educación debe ser un espacio donde se fomente la curiosidad y el cuestionamiento, donde los estudiantes se sientan seguros de expresar sus dudas y de debatir con respeto. Imaginemos un país donde los jóvenes no solo votan, sino que también participan activamente en foros comunitarios, donde discuten, cuestionan y proponen soluciones. Este es el legado que Sócrates nos deja, la importancia del diálogo como herramienta de transformación social. Si todos nos comprometemos a practicar este tipo de diálogo en nuestras vidas cotidianas, podemos empezar a ver un cambio en la narrativa política. La política no debe ser un campo de batalla, debe ser un espacio de colaboración donde se busque el bien común y no el interés personal. Finalmente, la invitación es a ser parte activa de este movimiento. No se trata de ser un mero espectador en el teatro político, sino de ser un actor comprometido. El caos político que enfrentamos hoy puede ser enfrentado con la sabiduría de los antiguos. Así que, ¿estás dispuesto a cuestionar, a dialogar y a construir un futuro que todos merecemos? La respuesta está en tus manos. Recuerda, una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Comencemos a examinar juntos y a transformar nuestro entorno. Imagina que, en lugar de limitarnos a intercambiar opiniones superficiales, comencemos a construir un espacio en el que cada voz sea valorada y respetada. Este ejercicio no solo nos enriquecería como individuos, sino que también fortalecería el tejido social de nuestra democracia. Cada diálogo genuino es una oportunidad para conectar, para encontrar puntos en común, incluso con aquellos que piensan de manera diferente. Pero para lograr esto, debemos estar dispuestos a dejar de lado el ego y abrirnos al aprendizaje. Esto puede ser un reto, especialmente en un contexto donde el miedo y la desconfianza parecen ser la norma. Sin embargo, como nos enseña el pensamiento socrático, la verdad no es siempre cómoda, pero es necesaria. Cada vez que participamos en un debate, tenemos la oportunidad de poner en práctica el método socrático, formular preguntas que inviten a la reflexión, desafiar nuestras propias creencias y buscar el entendimiento en lugar de la victoria. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas opiniones nos irritan tanto? Tal vez sea porque tocan fibras sensibles, porque nos confrontan con nuestras inseguridades. Reconocer esto es el primer paso hacia un diálogo más constructivo. En lugar de ver al otro como un adversario, podemos verlo como un compañero en la búsqueda de la verdad. Ahora, hablemos de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. En un país donde la corrupción y la impunidad han sido temas recurrentes, cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. Es fácil caer en la apatía, pero el verdadero cambio comienza cuando decidimos involucrarnos. Según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, solo el 12% de los mexicanos confía en que su voto hace una diferencia. Este dato es alarmante y refleja la desesperanza que muchos sienten. Pero, ¿qué pasaría si decidimos cambiar esta narrativa? Si empezamos a ver el voto no solo como un derecho, sino como una responsabilidad, podríamos comenzar a reconstruir este puente de confianza. Es fundamental que las nuevas generaciones comprendan que su voz tiene poder. La educación cívica no debe ser un mero concepto teórico, sino un ejercicio práctico que se refleje en nuestras acciones cotidianas. Imagina un aula donde los estudiantes no solo aprenden sobre la Constitución,
sino que también participan en simulaciones de debates políticos, donde se sienten empoderados para expresar sus ideas y cuestionar las ajenas. Este tipo de educación no solo los prepara para ser mejores votantes, sino también mejores ciudadanos. En la actualidad, las redes sociales han transformado la forma en que interactuamos, pero también han creado un terreno fértil para la desinformación. La rapidez con la que se difunde información puede desbordar incluso las mejores intenciones. Según un estudio de la Universidad de Guadalajara, el 70% de los jóvenes admiten haber compartido información sin verificar su veracidad. Aquí es donde el pensamiento crítico se vuelve esencial. Preguntarnos de dónde proviene la información, quién la respalda y qué intereses puede haber detrás es un ejercicio que todos debemos practicar. Si cada uno de nosotros se compromete a ser un consumidor crítico de información, podemos contribuir a una ciudadanía más informada y menos manipulada. A medida que nos acercamos a momentos clave como las elecciones, es crucial recordar que la política no debe ser un juego de poder, sino un espacio de servicio. Los representantes electos deben ser vistos como servidores públicos, no como dueños de un cargo. Si adoptamos esta mentalidad, comenzaremos a exigir más de nuestros líderes. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? La respuesta requiere un compromiso colectivo, donde cada ciudadano se convierta en un agente de cambio. En lugar de resignarnos a lo que parece inevitable, debemos levantarnos y exigir transparencia, responsabilidad y, sobre todo, un diálogo auténtico. En este camino hacia una democracia más robusta, es vital que recordemos las enseñanzas de Sócrates. Su legado nos invita a ser inquisitivos, a no aceptar todo lo que se nos presenta y a buscar siempre el entendimiento. La vida política es un reflejo de nuestra vida cotidiana, y así como en nuestras relaciones personales, el diálogo y la empatía son fundamentales. Cada vez que decidimos escuchar y cuestionar, estamos contribuyendo a un México más justo. Así que, ¿qué acciones concretas podemos tomar a partir de hoy? Primero, comprometámonos a dialogar con aquellos que piensan diferente. En lugar de evitar conversaciones incómodas, busquemos los espacios para debatir con respeto. Segundo, practiquemos el pensamiento crítico en nuestra vida diaria. Verifiquemos la información antes de compartirla y seamos proactivos en la búsqueda de fuentes confiables. Y finalmente, no subestimemos el poder de nuestra voz. Cada vez que participamos en una conversación política, ya sea en la mesa familiar o en un foro público, tenemos la oportunidad de sembrar semillas de cambio. El futuro de nuestra democracia no está predeterminado, está en nuestras manos. Si decidimos hacer del pensamiento socrático una parte integral de nuestra vida, podremos enfrentar el caos político con claridad y determinación. La historia nos ha enseñado que los cambios significativos no ocurren de la noche a la mañana, pero cada pequeño esfuerzo cuenta. Así que, ¿estás listo para unirte a este movimiento de transformación? La invitación está abierta. Cuestiona, dialoga y actúa. La vida es un examen constante, y como nos recordó Sócrates, vale la pena vivirla plenamente. Imagina que, en lugar de limitarnos a intercambiar opiniones superficiales, comencemos a construir un espacio en el que cada voz sea valorada y respetada. Este ejercicio no solo nos enriquecería como individuos, sino que también fortalecería el tejido social de nuestra democracia. Cada diálogo genuino es una oportunidad para conectar, para encontrar puntos en común, incluso con aquellos que piensan de manera diferente. Pero para lograr esto, debemos estar dispuestos a dejar de lado el ego y abrirnos al aprendizaje. Esto puede ser un reto, especialmente en un contexto donde el miedo y la desconfianza parecen ser la norma. Sin embargo, como nos enseña el pensamiento socrático, la verdad no siempre es cómoda, pero es necesaria. Cada vez que participamos en un debate, tenemos la oportunidad de poner en práctica el método socrático, formular preguntas que inviten a la reflexión, desafiar nuestras propias creencias y buscar el entendimiento en lugar de la victoria. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas opiniones nos irritan tanto? Tal vez sea porque tocan fibras sensibles, porque nos confrontan con nuestras inseguridades. Reconocer esto es el primer paso hacia un diálogo más constructivo.
En lugar de ver al otro como un adversario, podemos verlo como un compañero en la búsqueda de la verdad. Ahora, hablemos de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. En un país donde la corrupción y la impunidad han sido temas recurrentes, cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. Es fácil caer en la apatía, pero el verdadero cambio comienza cuando decidimos involucrarnos. Según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, solo el 12% de los mexicanos confía en que su voto hace una diferencia. Este dato es alarmante y refleja la desesperanza que muchos sienten. Pero, ¿qué pasaría si decidimos cambiar esta narrativa? Si empezamos a ver el voto no solo como un derecho, sino como una responsabilidad, podríamos comenzar a reconstruir este puente de confianza. Es fundamental que las nuevas generaciones comprendan que su voz tiene poder. La educación cívica no debe ser un mero concepto teórico, sino un ejercicio práctico que se refleje en nuestras acciones cotidianas. Imagina un aula donde los estudiantes no solo aprenden sobre la Constitución, sino que también participan en simulaciones de debates políticos, donde se sientan empoderados para expresar sus ideas y cuestionar las ajenas. Este tipo de educación no solo los prepara para ser mejores votantes, sino también mejores ciudadanos. En la actualidad, las redes sociales han transformado la forma en que interactuamos, pero también han creado un terreno fértil para la desinformación. La rapidez con la que se difunde información puede desbordar incluso las mejores intenciones. Según un estudio de la Universidad de Guadalajara, el 70% de los jóvenes admiten haber compartido información sin verificar su veracidad. Aquí es donde el pensamiento crítico se vuelve esencial. Preguntarnos de dónde proviene la información, quién la respalda y qué intereses puede haber detrás es un ejercicio que todos debemos practicar. Si cada uno de nosotros se compromete a ser un consumidor crítico de información, podemos contribuir a una ciudadanía más informada y menos manipulada. A medida que nos acercamos a momentos clave como las elecciones, es crucial recordar que la política no debe ser un juego de poder, sino un espacio de servicio. Los representantes electos deben ser vistos como servidores públicos, no como dueños de un cargo. Si adoptamos esta mentalidad, comenzaremos a exigir más de nuestros líderes. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? La respuesta requiere un compromiso colectivo, donde cada ciudadano se convierta en un agente de cambio. En lugar de resignarnos a lo que parece inevitable, debemos levantarnos y exigir transparencia, responsabilidad y sobre todo un diálogo auténtico. En este camino hacia una democracia más robusta, es vital que recordemos las enseñanzas de Sócrates. Su legado nos invita a ser inquisitivos, a no aceptar todo lo que se nos presenta y a buscar siempre el entendimiento. La vida política es un reflejo de nuestra vida cotidiana, y así como en nuestras relaciones personales, el diálogo y la empatía son fundamentales. Cada vez que decidimos escuchar y cuestionar, estamos contribuyendo a un México más justo. Así que, ¿qué acciones concretas podemos tomar a partir de hoy? Primero, comprometámonos a dialogar con aquellos que piensan diferente. En lugar de evitar conversaciones incómodas, busquemos los espacios para debatir con respeto. Segundo, practiquemos el pensamiento crítico en nuestra vida diaria. Verifiquemos la información antes de compartirla y seamos proactivos en la búsqueda de fuentes confiables. Y finalmente, no subestimemos el poder de nuestra voz. Cada vez que participamos en una conversación política, ya sea en la mesa familiar o en un foro público, tenemos la oportunidad de sembrar semillas de cambio. El futuro de nuestra democracia no está predeterminado, está en nuestras manos. Si decidimos hacer del pensamiento socrático una parte integral de nuestra vida, podremos enfrentar el caos político con claridad y determinación. La historia nos ha enseñado que los cambios significativos no ocurren de la noche a la mañana, pero cada pequeño esfuerzo cuenta. Así que, ¿estás listo para unirte a este movimiento de transformación? La invitación está abierta. Cuestiona, dialoga y actúa. La vida es un examen constante, y como nos recordó Sócrates, vale la pena vivirla plenamente. Imagina que, en lugar de limitarnos a intercambiar opiniones superficiales, comencemos a construir un espacio en el que cada voz sea valorada y respetada.
Este ejercicio no solo nos enriquecería como individuos, sino que también fortalecería el tejido social de nuestra democracia. Cada diálogo genuino es una oportunidad para conectar, para encontrar puntos en común, incluso con aquellos que piensan de manera diferente. Pero para lograr esto, debemos estar dispuestos a dejar de lado el ego y abrirnos al aprendizaje. Esto puede ser un reto, especialmente en un contexto donde el miedo y la desconfianza parecen ser la norma. Sin embargo, como nos enseña el pensamiento socrático, la verdad no siempre es cómoda, pero es necesaria. Cada vez que participamos en un debate, tenemos la oportunidad de poner en práctica el método socrático. Formular preguntas que inviten a la reflexión, desafiar nuestras propias creencias y buscar el entendimiento en lugar de la victoria. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas opiniones nos irritan tanto? Tal vez sea porque tocan fibras sensibles, porque nos confrontan con nuestras inseguridades. Reconocer esto es el primer paso hacia un diálogo más constructivo. En lugar de ver al otro como un adversario, podemos verlo como un compañero en la búsqueda de la verdad. Ahora, hablemos de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. En un país donde la corrupción y la impunidad han sido temas recurrentes, cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. Es fácil caer en la apatía, pero el verdadero cambio comienza cuando decidimos involucrarnos. Según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, solo el 12% de los mexicanos confía en que su voto hace una diferencia. Este dato es alarmante y refleja la desesperanza que muchos sienten. Pero, ¿qué pasaría si decidimos cambiar esta narrativa? Si empezamos a ver el voto no solo como un derecho, sino como una responsabilidad, podríamos comenzar a reconstruir este puente de confianza. Es fundamental que las nuevas generaciones comprendan que su voz tiene poder. La educación cívica no debe ser un mero concepto teórico, sino un ejercicio práctico que se refleje en nuestras acciones cotidianas. Imagina un aula donde los estudiantes no solo aprenden sobre la Constitución, sino que también participan en simulaciones de debates políticos donde se sienten empoderados para expresar sus ideas y cuestionar las ajenas. Este tipo de educación no solo los prepara para ser mejores votantes, sino también mejores ciudadanos. En la actualidad, las redes sociales han transformado la forma en que interactuamos, pero también han creado un terreno fértil para la desinformación. La rapidez con la que se difunde información puede desbordar incluso las mejores intenciones. Según un estudio de la Universidad de Guadalajara, el 70% de los jóvenes admiten haber compartido información sin verificar su veracidad. Aquí es donde el pensamiento crítico se vuelve esencial. Preguntarnos de dónde proviene la información, quién la respalda y qué intereses puede haber detrás es un ejercicio que todos debemos practicar. Si cada uno de nosotros se compromete a ser un consumidor crítico de información, podemos contribuir a una ciudadanía más informada y menos manipulada. A medida que nos acercamos a momentos clave como las elecciones, es crucial recordar que la política no debe ser un juego de poder, sino un espacio de servicio. Los representantes electos deben ser vistos como servidores públicos, no como dueños de un cargo. Si adoptamos esta mentalidad, comenzaremos a exigir más de nuestros líderes. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? La respuesta requiere un compromiso colectivo, donde cada ciudadano se convierte en un agente de cambio. En lugar de resignarnos a lo que parece inevitable, debemos levantarnos y exigir transparencia, responsabilidad y, sobre todo, un diálogo auténtico. En este camino hacia una democracia más robusta, es vital que recordemos las enseñanzas de Sócrates. Su legado nos invita a ser inquisitivos, a no aceptar todo lo que se nos presenta y a buscar siempre el entendimiento. La vida política es un reflejo de nuestra vida cotidiana, y así como en nuestras relaciones personales, el diálogo y la empatía son fundamentales. Cada vez que decidimos escuchar y cuestionar, estamos contribuyendo a un México más justo. Así que, ¿qué acciones concretas podemos tomar a partir de hoy? Primero, comprometámonos a dialogar con aquellos que piensan diferente. En lugar de evitar conversaciones incómodas, busquemos los espacios para debatir con respeto.
Segundo, practiquemos el pensamiento crítico en nuestra vida diaria. Verifiquemos la información antes de compartirla y seamos proactivos en la búsqueda de fuentes confiables. Y finalmente, no subestimemos el poder de nuestra voz. Cada vez que participamos en una conversación política, ya sea en la mesa familiar o en un foro público, tenemos la oportunidad de sembrar semillas de cambio. El futuro de nuestra democracia no está predeterminado, está en nuestras manos. Si decidimos hacer del pensamiento socrático una parte integral de nuestra vida, podremos enfrentar el caos político con claridad y determinación. La historia nos ha enseñado que los cambios significativos no ocurren de la noche a la mañana, pero cada pequeño esfuerzo cuenta. Así que, ¿estás listo para unirte a este movimiento de transformación? La invitación está abierta. Cuestiona, dialoga y actúa. La vida es un examen constante y, como nos recordó Sócrates, vale la pena vivirla plenamente.